un segmento que hemos denominado A Solas. Vamos a hacer un recorrido a través de la zona norte, en este hermoso Golfo San Jorge, con los hombres que tienen hoy el protagonismo no solamente político, sino también que son parte de la jugosa información que en lo cotidiano nos encontramos los santacruceños. Para nosotros, un placer en algo que esperamos se convierta también en un hecho cotidiano para usted, amigo, que nos seguirá a través de la radio, como así también en las redes sociales. Y bueno, vamos a comenzar este segmento a solas agradeciéndole a Pablo Carrizo, actual intendente de la localidad de Caleta Olivia, por ser la persona que nos permite inaugurar el segmento. Pablo, un gusto de encontrarlo y de que podamos tener esta charla a solas. Bueno, un gusto, el gusto es mío. Agradecerle a ustedes por esta invitación, por este nuevo espacio que se trata de comunicar, ¿no? Que es tan bueno y tan sano para toda la sociedad de transmitir las cosas que nos están pasando, ¿no? Exactamente, ¿no? Y además, entre otras cosas, porque nosotros entendemos que, y lo hemos hablado en privado, que a veces un intendente no tiene todo el tiempo para poder estar en todos los medios o a lo mejor se siente a gusto. Existe esta cuestión de que nos inhibe el micrófono, ¿no? Entonces acá, sacando ese micrófono que a veces parece que pone cierta cortina, que nos quita la espontaneidad, podamos compartir este tiempo. Y cuando uno tiene la oportunidad de entrevistar al primer mandatario de una ciudad, en el caso puntual el suyo, a mí me hace pensar algo que se lo dije hace algo más de 1 año y medio atrás. La política lo buscó a usted no buscó la política. ¿Cree que es una frase que lo encuadra? Y creo yo que pasaron muchas cosas, que llegaron muchas cosas sin pensarlo, quizás hicimos política inconscientemente. Y un poco volviendo a lo que mencionaba al principio del tema del micrófono, el tema de los medios, quizá nosotros, o yo personalmente, tengo otra mirada al respecto. Pasó en lo que llegó, ¿no? De un momento a otro, decir, tener la posibilidad de participar políticamente, aún haciendo un camino inconsciente, ¿no? Nosotros ocupando un lugar en ese momento de representar a un sector de los trabajadores petroleros, ser referente de una localidad, y de pronto las distintas acciones que nos fue incorporando dentro de la sociedad, con acciones que tienen que ver con las necesidades de la ciudad, nos fuimos posicionando, si se quiere, en un lugar privilegiado, ¿no? Que inconscientemente nos llevó a participar en política. Claro, porque creo que la gente también tiene que recordar que aun cuando ni siquiera usted tenía este cargo, por decirlo de alguna manera, de referente de petroleros, pero sí estaba instalado dentro de la estructura del sindicato y del cuerpo directivo, las muchas emergencias por las que pasó Caleta Olivia. Hablamos de la necesidad en los lugares donde no tenemos gas natural y ustedes llegaban con la leña, la asistencia a los comedores, poner máquinas cuando las calles quedaban empantanadas por la lluvia, socorrerlas ante las inclemencias del clima. Y a veces, es como usted lo dice, los caminos de alguna manera son como vertientes para llegar a un punto, ¿no? Por un lado lo sindical, la faceta social que hace que lo encuentre. Y además, en una contienda electoral donde había una gama importante de candidatos y donde la selección, diríamos, fue natural, ¿no? El porcentaje de votos con el que llegó a intendente, ¿usted lo recuerda en este momento aproximadamente? Fuimos elegidos por más casi 10.000 voluntades, 10.000 votos.
nosotros el porcentaje que alcanzamos no necesitamos la ley de lema para poder... Hubieran llegado igual. Hubiéramos llegado igual. Bueno, y eso es algo que agradezco a cada uno de los vecinos de Caleta de Olivia que apostó a un cambio, apostó a otra posibilidad, si se quiere, de sacar la ciudad adelante. Yo recuerdo en algún momento, en una de nuestras acciones que teníamos en la localidad, que tuve una entrevista con usted, casualmente en un conflicto del puerto, y me hizo una pregunta. Me preguntó, ¿usted va a ser candidato a intendente? Y le dije, no, Carmen, no. Sí, Estamos claro, lejos de pensar de ser en esa candidato. posibilidad. Sí. Es más, usted estimaba que otros candidatos, que otros dirigentes que ya venían de alguna manera haciendo la carrera, tenían más opciones. Porque esto, como quien dice, o se decía en ese momento, bueno, corren con el caballo del comisario, pero a veces no es tan así. Esto es una cuestión donde el electorado decide qué es lo que quiere. Yo interpreto como caletense que la gente buscó, no me gusta la palabra cambio. ¿Sabe por qué? Porque el cambio es como que se gastó como palabra. Yo creo que buscó una alternativa a un sistema político que ya se venía cayendo a pedazos y que era difícil de sostener. Y bueno, y a usted le cabe ahora la responsabilidad de estar. ¿Qué pasa el primer día que llega a la municipalidad? ¿Cómo fue esa? Digo, ¿no? Porque es la pregunta que nos haríamos muchos. ¿Qué hace Pablo ahora que está acá? Esta es ahora su casa, el Palacio Municipal, como decíamos antes. Sí, la verdad, una gran experiencia. Creo yo que para nosotros, lo que incursionamos en política y de pronto venir de un lugar de lo privado y estar en lo público, para nosotros fue una gran experiencia. Primero por la preocupación de saber en qué condiciones vamos a encontrar el municipio, más allá que una transición no fue muy clara, donde los números no eran claros. Esta transición que dice usted que no era clara, obedecía a que de alguna manera la gestión que se iba no le dejaba los papeles en claro, no transparentaba números o situaciones. No, en lo puntual no fue claro, nunca hubo números exactos, si bien hubo 2 o 3 encuentros en cuestiones que nos preocupaban a nosotros, por ejemplo, la situación de las arcas del municipio, la planta, los cargos políticos, no fueron claros. Entonces el primer día de nuestra gestión dentro del municipio, todas esas preguntas volvieron a ese día y empezar a trabajar, ¿no? Sector por sector, donde el equipo de trabajo, el gabinete, en ese momento personas que ya tenían experiencia dentro del municipio y personas que no, personas que venían de lo privado, y también este gran desafío de saber con qué nos vamos a encontrar. Pero bueno, no tuvimos ningún momento, nos pusimos a trabajar, nos encontramos con muchas situaciones complejas, muchas situaciones nuevas para nosotros, que la verdad agradezco, ¿no?, al equipo de trabajo que me acompaña, que en ningún momento titubeó, se metió de lleno en todos los sectores. Obviamente sabíamos que nos íbamos a encontrar con cuestiones muy complejas. Y bueno, de ahí a trabajar, ¿no?, de ahí a incursionar en este nuevo desafío, que tenemos el mismo compromiso. Más allá de la situación, ¿no?, del contexto nacional, provincial, sabemos que con poco hicimos mucho, de que cada día que nosotros vamos a nuestro lugar de trabajo es un desafío, más allá que hay una planificación de trabajo, una planificación en las distintas secretarías, siempre doblegamos nuestro esfuerzo y nuestro compromiso. Ahora, decimos 1 año y 2 meses. Yo lo quiero reducir porque es como sintetizar decir 1 año, pero yo digo, 400 días no pueden reemplazar 30 años donde pasamos por
Situaciones donde había muchísimo dinero, el Estado contaba con un oxígeno económico, sin contar que Caleta Olivia se vio ampliamente beneficiada por innumerables ART, de las cuales ningún intendente dio cuenta esta parte de qué hicieron con ese dinero. Entonces uno dice, ¿cuántos días serían 30 años? Le decimos al amigo, al oyente, al televidente, saqué la cuenta, ¿cuántos días son? Son cientos de días. Entonces decimos, 400 días no son suficientes para poder soliviantar una situación que tenía Caleta Olivia, que obviamente no vamos a ponernos a enumerar ahora lo que ya sabemos cuál es el problema que aqueja o acompleja a Caleta Olivia y que la pone o la puso en un estado de postergación, ¿verdad? Ustedes en 400 días podrían enumerar, o podría usted enumerar, por lo menos en lo que hace a lo que muchos, digo, por ahí cuestionan sin conocer demasiado lo que se ha hecho en materia de obra pública. 400 días para hacer ¿qué? Es verdad lo que el análisis y la cuenta que haces en 30 años, en 400 días, la verdad, yo creo que en todo este tiempo hubo mucha desidia, mucho abandono hacia la provincia, en este caso a la ciudad que me toca, tengo la responsabilidad de conducir. Nosotros nos pusimos un objetivo, tenemos un proyecto, más allá de hablar un periodo de gobierno, tenemos un proyecto para esta ciudad y seguramente que 4 años no van a ser suficientes. Hay un proyecto importantísimo para la Caleta Olivia que tiene que ver con la falencia de años. Y con la impunidad, porque también hay que hablar de impunidad. Impunidad política, impunidad sindical, que también fue copartícipe de lo que pasó también en Caleta, ¿no? Porque creo que eso no se puede obviar si hay que sincerar los temas, ¿no es cierto, Pablo? Tal cual, hoy vivimos una situación compleja, no de los 400 días o del año y 2 meses de nuestra gestión, sino de algo más de 3.000 días o 30.000 días. En nuestro escenario de hoy es resultado de 30 años, de mucho tiempo de que no se tuvo en cuenta, primero al trabajador municipal y segundo a la sociedad, a la ciudad. Hoy el escenario que tenemos, quizás podemos mencionar el conflicto que tuvimos días atrás, un conflicto más de 80 días, de una medida de fuerza, donde quisieron imponer un porcentaje, no en beneficio de los trabajadores, sino quisieron imponer un porcentaje para confundir a la gente, para confundir al trabajador, para generar un malestar en la sociedad. Y después nos pudieron volver atrás, cuando vamos a los números, cuando vamos a la realidad, cuando vamos a hablar de un porcentaje que tenga, o sea, un porcentaje serio, que hablemos de algo real. Ellos no pudieron dar vuelta lo que habían anunciado. Hubo cuestiones políticas en el medio, hubo actores políticos que quizás... Y una elección sindical de por medio, además. Y una elección sindical de por medio. Políticos que quizás ya tienen su fecha de vencimiento, que se pusieron en la tribuna a opinar, que se pusieron en la tribuna a confundir a la gente. Políticos que tuvieron su oportunidad de hacer cosas por Caleta, tuvieron su oportunidad de pensar en el trabajo municipal, si se quiere, no lo hicieron. Bueno, hoy es más fácil criticar, hoy es más fácil hablar de cuestiones que causan malestar y confunden a la gente. Sí, porque curiosamente también uno puede observar dentro de las declaraciones que el secretario general del SOENCO plantea, donde circunscribe la situación a lo que cobra un empleado municipal, a ciertas desigualdades a las cuales él hace referencia, simetrías entre lo que cobra un cargo político respecto de lo que cobra un empleado, cosa que pasó siempre.
nada más que antes no se hablaba. Esto es como me hace acordar esa obra de teatro, de eso no se habla. Pero, curiosamente, el secretario general, yo nunca lo escuché plantear la situación de vaciamiento que tenía la municipalidad por un lado, porque mientras recibía por un lado dinero, por otro lado se iba fugando. Las calles estaban en pésimas condiciones, los bulevares abandonados, plazas que estaban realmente en un estado desastroso, un estado patrimonial hermoso y maravilloso que tiene Caleta, por el cual no nadie se preocupaba y que, bueno, felizmente yo, como una caletense nacida y criada, le tengo que agradecer, porque ya comenzar a acordarse de los bustos que representan los próceres de nuestra patria, o un expresidente, como en el caso del busto del doctor Arturo Illia, también forman parte de un respeto y de una acción identitaria. Y en esto yo le resto, ciertamente, al secretario general ese vacío de información que pone cuando habla puntualmente de lo que tienen que ver con los sueldos, ¿no? Pero la realidad, seguramente usted la va a poder plantear hoy y ahora, de por qué no se puede llegar a un aumento más del que ya le proponen con este 30%. Nosotros fuimos claros con los trabajadores. Nosotros tuvimos la oportunidad y la posibilidad de hacer territorio y de ir a cada sector del municipio hablando con los trabajadores y diciéndole la verdad. Diciéndole la verdad y la realidad del municipio. Yo no me puedo sentar en una mesa paritaria con personas que no buscan el beneficio de los trabajadores, buscan beneficios personales. Si yo me siento en una mesa paritaria a proyectar un porcentaje sabiendo de que la situación de la provincia, la situación del país es compleja, la situación del municipio también es complejo, entonces lo que nosotros le transmitimos a los trabajadores es que nuestra intención es incrementar el salario municipal, la recomposición del salario municipal, poder recuperar lo que se viene perdiendo hace un montón de tiempo. ¿Ustedes pudieron examinar también esa otra simetría que desde el sindicato se daba, que algunos sí tenían la posibilidad de poder ascender, de conseguir categorías, de ser blindados y cuidados respecto de otros empleados municipales que también la estaban pasando muy mal y que la venían pasando de gestiones como, vamos a hablar de donde se agudiza una gran crisis económica, Prades en adelante? Sí, nosotros tuvimos la posibilidad de ver esas injusticias, si se quiere, porque hay gente privilegiada y gente que no fue privilegiada. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Ser justo con todos. Entonces, nosotros propusimos el incremento salarial en función a las posibilidades que tenemos y tratar de subsanar esas injusticias que hubo con empleados municipales de mucho tiempo, de muchos años, de empleados de mucha trayectoria, que quizás fueron castigados, quizás fueron señalados, los dejaron de lado y ahí el sindicato no intervino. Entonces para unos sí y para otros no. Nosotros cuando llegamos a la gestión, para nosotros el empleado municipal que haya ingresado en cualquier gestión de las gestiones anteriores, nosotros los tratamos todos por igual. Hay derechos, hay misiones y funciones que tienen que cumplir. Nosotros nos debemos a la sociedad, nosotros somos servidores de la sociedad y ese es el objetivo. Nosotros nos teníamos que proponer de mejorar esa situación y lo hicimos. Nosotros, primero, pagar en tiempo y forma el cuarto día hábil. Segundo, superamos el 100%. Nos comprometimos con los trabajadores a llegar al mes de diciembre al superar el 100%, lo hicimos. Para nosotros cerrar el año 2024 es el mes de febrero. Teníamos dos cuestiones complejas que teníamos que tener en cuenta. Primero, que era muy posible que la ley de coparticipación hacia los municipios sea implementada y Caleta Olivia iba a ser perjudicada. De hecho, se implementó hace 2 meses y nosotros perdemos el 12.66%, que habla de 350 millones de pesos menos a las arcas municipales.